enigmas y misterio, magia, alquimia, espiritualidad, mitología y dioses. Bienvenidos a El aprendiz de Salomón. Conquista lo desconocido. Bienvenidos caminantes de las estrellas. Hoy en El aprendiz de Salomón hablaremos sobre el Kybalión. Vamos, acompáñame a conquistar lo desconocido. ¡Comencemos! En los viejos y sabios corredores del tiempo, cuando la estrella matutina alumbraba los secretos del cosmos, surgió de entre los velos del oculto un manuscrito titulado El Kybalión, publicado bajo el seudónimo de los tres iniciados y del manto de la misteriosa editorial Yogic Publication Society de Chicago. Es un libro guardián de tesoros esotéricos y conocimientos de reinos arcanos. Esta joya literaria nació en el año 908. Teje un tapiz de sabiduría hermética y misticismos en sus hojas. Con la alborada como testigo, el lector se adentra en un laberinto de palabras encantadas que se desarrolla en 14 capítulos precedidos por una introducción que susurra leyendas de antiguos maestros. Los 7 principios herméticos se revelan como las estrellas en el cielo nocturno, el mentalismo como el soplo divino que da vida al universo, la correspondencia como un espejo en el que el microcosmos y el macrocosmos danzan en un eterno abrazo, la vibración como la canción silenciosa que entona la esencia de toda existencia, la polaridad como las dos caras de la luna que gobiernan el destino de los mortales, el ritmo como las olas del océano balanceando el eterno ciclo de la vida, la causa y el efecto tejiendo el destino en su telar, y la generación como el fuego sagrado que arde en el corazón de la creación. En las páginas del Kybalión, la alquimia se entreteje con los principios herméticos, donde las almas audaces buscan la transformación interior y la piedra filosofal que convierte el plomo en oro y otorga la inmortalidad. El lenguaje es como el agua en un manantial, claro y accesible, fluyendo con las melodías de una lira que invitan tanto al erudito como al peregrino en busca de verdades olvidadas. Cada palabra es una brisa que acaricia el alma y cada enseñanza una llave hacia el infinito. A lo largo del camino tejido por el Kybalión, se hallan faros que guían al viajero en su travesía, ofreciendo herramientas prácticas para que el buscador pueda abrazar los principios herméticos en su danza cotidiana con el mundo terrenal. A través de esta sabiduría, uno puede trascender los velos de la ilusión y abrazar la majestuosidad de su verdadero ser. El Kybalión es más que un libro, es un portal a un reino donde la sabiduría de Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, aguarda a aquellos cuyo corazón y alma anhelan el abrazo del conocimiento eterno. Como una flor que nunca se marchita, su influencia se expande a través del tiempo, tocando las mentes y los corazones de aquellos que buscan la luz en las sombras de la existencia terrenal. En las sombras del tiempo inmemorial, cuando los dioses susurraban a los hombres y la sabiduría se ocultaba en las estrellas, emergió una figura envuelta en el manto del Eterio, Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, aquel cuyo nombre danza en el viento y cuya sabiduría fluye como ríos de luz celestial. Se dice que Hermes, el divino mensajero de los dioses, y Thoth, el guardián de los misterios egipcios, entrelazaron sus esencias en un solo ser, naciendo así Hermes Trimegisto, un ser cuyo corazón latía con el conocimiento de 1000 soles. ¿Era acaso mortal o dios? ¿Leyenda o realidad? En los velos del misterio su existencia queda entrelazada con los hilos del mito y la realidad. El eco de sus palabras antiguas resuena en los anales de la historia,
transmitido en pergaminos sagrados y cánticos olvidados. Sus enseñanzas, como gemas preciosas extraídas de las profundidades de la tierra, abarcaban la alquimia, la astrología, la filosofía hermética, la magia y el vasto océano de la espiritualidad. En su cáliz de conocimiento, Hermes Trismegisto ofreció al mundo el Corpus Hermeticum, un jardín de sabiduría esotérica donde los alquimistas y místicos podrían beber el néctar de los dioses. Cada palabra escrita en estos textos era como un rayo de luna, guiando a los buscadores a través de las noches más oscuras en la búsqueda de su iluminación. Los textos herméticos, susurros de la antigua sabiduría, fueron faros de luz que atravesaron las edades, influenciando desde las arenas del antiguo Egipto y la grandeza de la Grecia clásica hasta los albores del Renacimiento y más allá, donde filósofos y magos se inclinaban ante su esencia. Entre los tesoros de Hermes Trismegisto se encuentra la legendaria tabla esmeralda, cuyas palabras están grabadas: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. En esta frase reside el principio de correspondencia, una llave a la comprensión de la danza eterna entre el cielo y la tierra, entre el alma y el cosmos. Hermes Trismegisto, cuyo rostro queda oculto tras las cortinas de la eternidad, es un faro en la tempestad de la existencia, un puente entre el conocimiento terrenal y las esferas divinas. Su legado, un tapiz de sabiduría y misterio, continúa envolviendo a aquellos cuyos corazones arden con un anhelo de descubrir los secretos más profundos del universo y la esencia misma de su ser. El Kybalión nos revela los 7 prismas a través de los cuales el cosmos teje su danza infinita. El principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. El principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene 2 polos, todo tiene su par de opuestos. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. Iniciaremos este viaje espiritual a través de la tinta sagrada del Kybalión. Nos aventuraremos en un crisol de luz y fuego sagrado. Acompáñame a forjar tu alma en el conocimiento de la eternidad. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio sostiene que la base fundamental de la realidad es la mente y que todo el universo, tanto lo material como energético, es en última instancia de naturaleza mental. Implica que el pensamiento y la conciencia son fuerzas creativas que moldean nuestra experiencia. En el crepúsculo donde lo efímero besa lo eterno, surge el principio del mentalismo, cual estrella solitaria que susurra: el todo es mente, el universo es mental. Oh sabio errante, la esencia de todas las cosas, desde el polvo estelar hasta las catedrales de luz en los cielos, son meras notas en la gran sinfonía de la mente cósmica. Aquí lo tangible se desvanece en susurros y los hilos de la realidad se entretejen en un tapiz de pensamiento y conciencia. Imagina, oh alma viajera, un océano donde cada ola es un universo y cada brizna de espuma un sueño. Así es la mente, un abismo de posibilidades, un coro de energías que danzan en la eterna balada de la creación. Aquí, la conciencia es el pincel que pinta los paisajes de nuestra realidad. Es el aliento de dragones y el suspiro de los ángeles. Tú, quien caminas por los senderos de las estrellas, despierta la verdad. Eres un tejedor de destinos, un hechicero de tus propios cuentos. Con cada pensamiento, trazas constelaciones en los cielos de tu ser.
y con cada creencia eriges templos y ruinas en los jardines de tu alma. Al alinear tu brújula interna con las melodías de la bondad y la sabiduría, invocas los vientos de cambio que despliegan las velas de tu barco celestial. Abraza el misterio, noble peregrino, pues no estás solo en tu andar. Tu mente es un río que fluye hacia el océano infinito de la mente universal. Al bañarte en sus aguas, te unes en una danza sagrada con las estrellas y los espíritus. Te conviertes en arquitecto del cosmos y un poeta de los sueños. Embárcate por tanto en el sagrado arte de la introspección y el descubrimiento. Desciende a las cavernas de tu ser y enciende la antorcha de tu conciencia. En la penumbra hallarás las reliquias de tiempos olvidados y las promesas de amaneceres por venir. Al abrazar el principio de mentalismo, abres las puertas de tu alma a los secretos etéreos y te conviertes en un faro de luz en el vasto mar de la existencia. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio establece que existe una correspondencia y analogía entre los diferentes planos de existencia. Desde lo macroscópico hasta lo microscópico, las leyes y patrones que se encuentran en un nivel se reflejan y se pueden encontrar en todos los demás niveles. Envisiónate, oh soñador de los reinos, como el alquimista que con su lente de cristal penetra el velo de los cielos y desciende a los misterios del átomo. Los astros en su danza infinita son reflejados en la alborada de tu alma, y los riachuelos que recorren los valles murmuran los secretos del cosmos. El universo es un espejo encantado, en el cual lo grande y lo pequeño, lo etéreo y lo tangible se abrazan en un baile eterno. Las naves de los dioses trazan rutas en los cielos, mientras en el corazón de los mortales los sueños despliegan sus velas. Este principio te invita, noble errante, a tejer puentes entre la tierra y las estrellas. Los espejismos del cielo y las sombras de la tierra se entrelazan en un tapiz, donde cada hebra resuena con la música de las esferas. Oh peregrino de lo desconocido, en la vastedad de tu ser, ¿no ves el eco de las galaxias? Cada latido de tu corazón es un sol naciente, cada suspiro un viento cósmico que acaricia mundos distantes. En el laberinto de tu mente los templos ancestrales y los jardines celestiales se encuentran, y cada pensamiento que germina es una semilla que florece en los jardines del infinito. Los pergaminos de antiguas eras, los cánticos de serafines y el murmullo de hojas otoñales te susurran una sola verdad. Todo está entrelazado en un abrazo divino. Así, con el principio de correspondencia como tu báculo y tu brújula, desciende en las profundidades de tu alma y asciende a las cumbres de lo inimaginable. En tu viaje serás el guardián de secretos y el tejedor de destinos, y hallarás que en el reflejo de un grano de arena se ocultan los océanos, y en el brillo de una lágrima, la luz de innumerables estrellas. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio enseña que todo el universo está en un constante movimiento, vibrando a diferentes frecuencias. La diferencia entre las manifestaciones materiales y las no materiales radica en las diferentes vibraciones de energía. En el aliento del cosmos, donde las estrellas bailan al compás de melodías olvidadas y los sueños revolotean en alas de mariposas, surge el principio de vibración, el canto etéreo de las esferas. En su susurro escuchas el eco de un mundo donde todo vibra en la sinfonía de la creación. Imagina, oh viajero de las estrellas, el universo como una arpa celestial, donde cada cuerda tiembla y canta con la brisa de la eternidad. Nada yace dormido del abrazo de la quietud. Todo es un río que fluye, donde cada ola es un poema del alma del universo. Desde los confines de las galaxias distantes,
hasta el aleteo de un pájaro al amanecer, desde los susurros del viento entre los árboles hasta el palpitar del corazón enamorado, todo es música, todo es danza, la materia, la energía, lo visible y lo invisible entrelazados en un vals perpetuo, espirales de luz y sombras que danzan al ritmo del infinito. En la penumbra del ser, donde las emociones se despliegan como auroras boreales y los pensamientos viajan como cometas fugaces, existe también esta sagrada vibración. Tú, ser de luz y de sombra, eres un océano de frecuencias que tejen en el tapiz de tu destino. Tu corazón, cuando late con amor, resuena con el coro de los ángeles. Tu alma, cuando se alza en el éxtasis, danza con las estrellas. Oh guardián de los sueños, saborea la dulzura de saber que tus vibraciones son pinceladas en el lienzo de la existencia. Cultiva las notas altas de amor, alegría y gratitud. Deja que se conviertan en faros en la noche, guiando a los navegantes de los mares celestiales. Tus manos con un toque pueden hacer resonar las cuerdas de la armonía. Sumérgete en la quietud de la meditación. Déjate embriagar por el canto de los grillos bajo la luna. Abraza el murmullo de las hojas en un bosque encantado. Y en esa danza, en ese canto sin fin, hallarás que tú y el universo son uno. Un concierto divino, una obra maestra sin autor, donde cada nota es un mundo y cada silencio un misterio. En el principio de vibración, te conviertes en el maestro y el aprendiz, el soñador y el sueño, perpetuamente entrelazados en la canción ancestral del todo. El principio de la polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Este principio señala que todo tiene sus opuestos, el calor y el frío, la luz y la oscuridad, el amor y el miedo. Estas polaridades son complementarias y necesarias para la manifestación y el equilibrio del universo. En el corazón de un universo antiguo y místico, donde las sombras danzan con las llamas y el silencio, canta con la tempestad, emerge el principio de la polaridad, el enigma de los opuestos entrelazados. Contempla, oh caminante de los senderos ocultos, la danza eterna de la luz y la oscuridad, el canto entonado por el viento y el mar, en un abrazo atemporal. En la tela tejida por el destino, los hilos de ébano y marfil se entrelazan en un tapiz de sueños y misterios. El calor besa el frío en un susurro ardiente y la alegría y la tristeza se encuentran en el ocaso. Y el corazón aprende la dulzura del amor solo tras el lamento de la soledad. No es una guerra lo que aquí se halla, sino un vals entre los amantes eternos, el yin y el yang, lunas gemelas en un cielo de infinitas posibilidades. Giran en un baile que hace florecer los campos y enciende las estrellas en la noche. En el océano de tu ser, las olas de la esperanza se alzan y caen con las mareas de la desilusión. Y en este vaivén, tu alma se pule como una piedra preciosa en las aguas de un río ancestral. No huyas de la tormenta, ni te pierdas solo en la calma, pues ambas son maestras que susurran secretos en el viento. En la alquimia de tu espíritu, la fusión de los opuestos engendra el oro de la sabiduría. El buen juicio florece en la encrucijada de lo bueno y lo malo, donde el entendimiento revela que estos no son más que destellos de la misma llama. Oh buscador de verdades, observa cómo los ciclos de la vida, el renacer y el ocaso, la quietud y el movimiento tejen la sinfonía del universo. Acepta con gracia la caricia del alba y el lamento de la noche y encuentra en su abrazo la llave de la armonía. El principio de polaridad, con su magia y misterio, te invita a cruzar el umbral de lo conocido, donde los opuestos son uno y la multiplicidad se desvanece en la unidad. En este jardín secreto, tu corazón encontrará la paz que trasciende los confines de los mundos y se bañará en la luz de lo eterno.
El principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Este principio explica que todo sigue un ritmo, un ciclo de avance y retroceso, de ascenso y descenso. Los ciclos naturales, las estaciones, las mareas y los ritmos biológicos son ejemplos de este principio. Comprender y trabajar con estos ritmos puede llevar al equilibrio y a la armonía. En el vasto tapiz de la existencia, donde el cosmos entona melodías antiguas y el susurro de las hojas se asemeja a los secretos murmurados por los ancestros, surge el sagrado principio del ritmo. En las esferas invisibles donde el tiempo es un río y el espacio un océano, el pulso de la creación baila en armonía con la cadencia de los sueños. Escucha, oh alma errante, el latido etéreo de la naturaleza, el canto de los grillos en una noche estrellada, la caricia de la lluvia sobre un mar inquieto y la luna que como un barco de plata navega las aguas del cielo. Son los acordes de una sinfonía divina, un ballet celestial entre el alba y el ocaso, un recuerdo de que todo danza en un perpetuo eón de cambio. El universo con su manto de estrellas y sombras teje un rondo de crecimiento y reposo. En las semillas que duermen bajo la nieve yacen los secretos de la primavera, y en cada aliento la promesa de 1000 vidas. Como el fénix que renace de sus cenizas, cada final es también un nacimiento, un vórtice de posibilidades en los brazos del infinito. Oh viajero de las estrellas, no te aferres a la ilusión del estancamiento, pues en el corazón de cada tormenta hay un oasis de serenidad esperando brotar. Con cada eb y fluir, la marea de tu destino te invita a bailar la danza de la existencia. El principio del ritmo es el aliento del dragón cósmico que sopla vida en las velas de tu barco interior. Es la energía de los dioses que suspiran a través de las estaciones, guiándote hacia puertos desconocidos. Cuando la tristeza te envuelve en su manto, recuerda que es el preludio de la alegría que aún está por florecer. Y cuando la risa llene tu copa, alza la vista hacia las estrellas y brinda por tu alma que se sumergirá en el dolor. Vive por la eterna danza del todo. Honra el sagrado ritmo, el susurro de los antiguos, la canción que se teje a través de los eones. Navega en armonía con las olas de la transformación y encontrarás en tu corazón un faro que ilumina los mares del tiempo. Principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Este principio sostiene que no hay eventos aleatorios en el universo y que cada efecto tiene una causa precedente. Cada acción, pensamiento o palabra tiene consecuencias en el flujo universal de la causalidad. En la infinita canción de la creación, donde las estrellas susurran los nombres de antiguos seres y los vientos portan los ecos de leyendas olvidadas, el principio de causa y efecto emerge como el gran tejedor de destinos. Imagina, buscador de verdades ocultas, que tus pensamientos son semillas de luz, que cuando se plantan en los jardines etéreos del cosmos, danzan en un vals eterno con los hilos del destino. Tus palabras, susurros de intenciones ocultas, surcan el océano de la realidad como barcos esmeraldinos, dejando estelas de sombras y estrellas en su camino. Este principio un arcano, tejedor de sombras y alquimista de la aurora, insinúa que no hay gesto tan pequeño ni voz tan suave que no resuene a través de los salones infinitos de la existencia. Cada latido de corazón es un trueno en la tempestad cósmica, cada lágrima una perla en el cofre de los dioses. ¡Ey peregrino! En la encrucijada del tiempo, escucha el cántico de las esferas. Como siembres, así cosecharás. En los reinos efímeros de la materia, la acción y la reacción son los heraldos que custodian los portales de la sabiduría antigua. En el susurro de un beso o en el fragor de una espada, hay un eco que atraviesa las montañas de la eternidad. El principio de causa y efecto. El oráculo entrelazado con el aliento de sirenas y el murmullo de ríos antiguos. Te invita a sostener el cáliz de tus elecciones con manos temblorosas pero firmes.
porque en los encantamientos de tus decisiones reside un mosaico de futuros aún por nacer. Más allá del velo, en la intercepción de miriadas de caminos estelares, estamos entrelazados en un laberinto en constante cambio, tejido con los hilos de infinitas posibilidades. Cada acción, un eslabón. Cada pensamiento, una estrella del firmamento de la causalidad. En la sombra de la luna y la luz del sol, en el cruce de mundos donde los espíritus vagan y los destinos se entrelazan, considera el poder sagrado que yace en tus manos. Eres un mago, un tejedor de sueños, y en las melodías de tus elecciones residen los ecos de mundos aún no soñados. Que la sabiduría antigua del principio de la causa y el efecto sea el faro que guíe tus pasos por las sendas inexploradas de esta mágica y misteriosa vida. El principio de la generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. Este principio afirma que la generación y la creación ocurren a través de las interacciones de los principios masculino y femenino, no solo en términos biológicos, sino también en términos de energía creativa y fuerzas opuestas pero complementarias. En la vastedad cósmica, donde los astros entonan canciones antiguas y los vientos del tiempo acarician los jardines de los dioses, el principio de generación florece como el más sagrado de los misterios. Entretejido en los lienzos estelares, yace el aliento y el susurro de lo masculino y lo femenino, danzando en un ballet eterno de las lunas incontables. Escucha, alma errante, como el firmamento susurra las leyendas de dos almas antiguas, el titánico abrazo de lo masculino, el dador de forma, cuyo aliento da vida a los montes, y la gracia infinita de lo femenino, la guardiana de los secretos, cuyo cántico alimenta las aguas primordiales. No solo en la fragilidad de los cuerpos mortales se revela este sagrado concierto, sino en cada pulsación de la creación, donde los ríos de estrellas y los océanos de sueños se entrelazan en una sinfonía de luz y sombras. Ellos son la espada y el cáliz, el trueno y el susurro, el pincel y el lienzo en el cual se pinta el tapiz del destino. Imagina, buscador de la esencia primigenia, la creación de una obra de arte como un ritual místico, el masculino como un alquimista divino, forjando estructuras en el horno de la realidad, mientras lo femenino, como una hechicera de las sombras, teje la inspiración con hilos dorados de ensoñación. Oh viajero en el bosque del éter, reconoce que en las profundidades de tu ser residen los guardianes ancestrales de estas energías. Portas en ti la chispa de los dioses y las diosas, y al rendir homenaje a estos sagrados poderes, te conviertes en un tejedor de mundos, un creador de destinos. El principio de generación, con su abrazo intemporal y su canto arcano, te invita a sumergirte en las aguas de la dualidad sagrada. En esta sagrada unión, las almas encontradas y las energías entrelazadas se convierten en un cáliz que da vida a un cosmos infinito de posibilidades. Que la danza etérea de lo masculino y lo femenino sea la melodía que guíe tu corazón y que, a través de su sagrado abrazo, encuentres el camino hacia la creación infinita, la armonía y el eterno renacer en el océano de estrellas que llamamos existencia. En las tierras etéreas, donde los susurros de los antiguos dioses se entretejen con la melodía del universo, los principios herméticos emergen como pergaminos celestiales, conteniendo los secretos que dan forma al cosmos y al alma humana. En el cáliz de la sabiduría ancestral, estos principios son los 7 rubíes que brillan con la luz de 1000 galaxias, cada uno un faro que guía a los buscadores de la verdad a través de los velos de la existencia. Oh caminante entre mundos, he aquí que estos principios son como los versos de una balada ancestral, cada uno entonando la esencia de un aspecto divino de la realidad. Son las antiguas runas en el libro de todo, las llaves que desentrañan los misterios ocultos en los corazones de los hombres y las estrellas.
El corazón de la alquimia late con su fuego divino en estos principios, transformando a quienes se aventuran a beber ante su conocimiento. Como alquimistas del espíritu, los buscadores son llevados por un camino de transformación, sus almas forjadas en el crisol de la comprensión, sus esencias destiladas en la búsqueda de la sabiduría sagrada. La brújula de estos principios no solo señala el camino a través de los abismos cósmicos, sino que también penetra los laberintos del alma. El eco de las esferas y el susurro de las hojas en un bosque ancestral se unen en una canción, y aquel que se atreve a escuchar encuentra su propio corazón entonando la misma melodía. Con los principios herméticos como tus estrellas guía, oh soñador de sueños, navega en el cielo de tu ser más profundo. Entra en el santuario interior donde los pilares de la existencia sostienen la cúpula del infinito. Allí, con cada palabra sagrada que resuene en tu alma, forjarás puentes entre mundos y desvelarás la verdad que se oculta tras el velo de la materia. Que tu corazón sea ligero y tu espíritu indomable al emprender este viaje sagrado. Que los antiguos vientos de la sabiduría hermética te envuelvan y te eleven hacia los reinos de los dioses, donde la esencia del ser humano y la esencia del universo se entrelazan en la danza eterna de la creación y la trascendencia. Hemos llegado el día de hoy al final de nuestro fascinante camino de aprendizaje, donde la magia se descubre lentamente ante nuestros ojos. Si te has sentido cautivado por esta experiencia, te invito a unirte a nuestro canal, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Descubre el poder oculto de la magia y únete a nuestra vibrante comunidad de aprendices. Prepárate para conquistar lo desconocido y desatar tu máximo potencial. Hasta pronto, nos vemos en el próximo encuentro mágico.